Bueno, darles muy buenas tardes a todos los presentes conectados virtualmente y permítanme, como siempre, agradecer primero a Dios, nuestro Creador, por esta tarde, por esta oportunidad y bueno, por los resultados que vamos a tener acá respecto al enriquecimiento del conocimiento que estamos buscando cada uno de nosotros o prácticamente dilucidar dudas o tal vez inclusive compartir ya algunos criterios que muchos de ustedes presentes ya los tienen. ¿Sí? Ya con ese preámbulo podemos entrar en tema de forma directa. A ver, los efectos tributarios COVID 2019. Hasta no hace un mes atrás nadie se imaginaba esta situación de emergencia sanitaria que vive el país, pero bueno, ya estamos en ese contexto donde a partir del 21 de marzo se ha visto más agravado este tema de la emergencia. ¿Qué tenemos como marco legal o como contexto legal? Desde el 12 de marzo, una serie de normativas, leyes, inclusive, además resoluciones de la Administración Tributaria. Pero no todas estas disposiciones emitidas por las instancias ejecutivas, en algunos casos o en otros por las instancias legislativas, tienen efecto directo con la materia tributaria, sino aquellos que están resaltados en la diapositiva, como lo pueden ver. El Decreto Supremo 4198 incide en lo que es el ámbito tributario. El Decreto Supremo 4199, ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos desarrollando por qué es la incidencia. Y vean ustedes, tenemos inclusive un Decreto Supremo 4206, que salió el 1 de abril, ya que refiere prácticamente a la forma de facturar de los proveedores de servicios básicos. Vamos a analizar un poquito más adelante este tema. Tenemos, vean ustedes, la resolución 6, que prorroga los vencimientos de declaraciones juradas, que también lo vamos a ver de forma puntual. Tenemos la resolución 7, que está referido a lo que es la facturación por el descuento, la rebaja en el pago de los servicios básicos de tres conceptos básicamente: electricidad, agua y gas, pero hablando en el ámbito domiciliario, ¿sí? Y por último, bueno, todos seguramente o muchos de ustedes han recibido ya en algún grupo de forma directa esta resolución, la 8, que acaba de ser publicada por el Servicio de Impuestos Nacionales. Una resolución que reglamenta el Decreto Supremo 4198, una reglamentación tan esperada y desde un punto de vista legal, lo diría inclusive cuestionada. Lo que vamos a hacer ahora en esta charla, vamos a dar dos enfoques: un enfoque legal para que ustedes tengan el contexto, y el enfoque práctico o técnico, ¿ya? La aplicación de cada disposición. ¿Ya? En muchos casos, desde mi análisis, un análisis netamente técnico profesional, lo legal difiere con lo técnico. Pero nosotros vamos a poner los dos contextos y a cada uno de ustedes tomará las decisiones, qué camino seguir o cómo ir respaldando las operaciones y estos beneficios que ha ido planteando, en este caso, el Poder Ejecutivo o las instancias legislativas, según corresponde. Bueno, todos conocemos este comunicado que refiere al Decreto Supremo 4198, medidas tributarias de urgencias y temporales. Ya un comunicado que está en la página del Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Este comunicado se refiere de forma resumida a este decreto supremo. ¿Ya? Son medidas que el gobierno ha emitido, en este caso el Poder Ejecutivo, para de alguna forma apalear, ayudar, mitigar todos los efectos de esta cuarentena, todos los efectos de esta inacción operativa, si vale el término, de los contribuyentes, ¿sí? Pero antes de entrar a analizar el decreto supremo, como les decía, quiero mostrarles este artículo
de la ley 2492, el artículo 6. Dentro de los principios en el ámbito tributario tenemos varios principios, pero uno de los principios reconocidos, expuestos en la misma ley, es el principio de legalidad o reserva de ley. Y este principio es bien sencillo, o sea, no hay donde perderse. ¿En qué sentido? Porque este principio dice que solo la ley, así en términos literales, por favor, textuales, como queramos entenderlo, solo la ley puede ejecutar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se escucha, no? Seguimos. Por favor, corten sus audios o sus videos para que no tengamos interrupciones. Bueno, seguimos. Orlando, si hay algo, por favor, me cortas y intervienes, pero entiendo que todo está correctamente, el audio y el retorno del video está correctamente funcionando. Bueno, decíamos que solo la ley puede efectuar ciertas modificaciones, ciertos hechos materiales o sustantivos en el ámbito tributario. Y aquí está clarísimo, la ley. ¿Y quiénes elaboran o están facultados para emitir leyes? El Poder Legislativo, así de claro. ¿Ya? Y entonces, mediante una ley solo se puede fijar la base imponible de los tributos. Mediante una ley se puede otorgar beneficios tributarios, condonar intereses y sanciones. Solo una ley puede hacer eso. ¿Ya? Ese es el principio de legalidad. Seguimos. Punto 7, por ejemplo, solo la ley puede establecer privilegios para el cobro de las obligaciones tributarias. ¿Sí? Y vean ustedes, concordante con este principio, el artículo 64 de la misma ley señala lo siguiente, que sí, la administración tributaria tiene la facultad para dictar normas administrativas, ¿ya? Bueno, estas tienen que ser de carácter general, pero estas normas no pueden modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. ¿Ya? En ese sentido, nosotros sabemos que los elementos constitutivos del tributo son ¿qué? Básicamente el sujeto, es decir, el contribuyente, el objeto, el hecho del gravamen, la alícuota, ¿ya? Y además la base imponible. Bueno, ese es el contexto legal. Por reserva de ley, ciertos elementos tributarios pueden ser movidos, modificados en virtud solamente a una ley. Ahora, acá tenemos como ejemplo reserva de ley. Lo vamos a hacer rapidito, resumen. Les invito a revisar la ley 317. Bueno, todos conocemos respecto a lo que es el cómputo del 70% en compra de gasolina o combustible, o 70% para el IVA crédito fiscal. Pero ustedes vean cómo era la norma inicial y compárenlo con la norma actual vigente. Por cierto, actualmente las facturas de combustible siguen consignando la leyenda, la ley 3, como leyenda en la parte inferior de la factura, para tomarse el crédito fiscal por parte del cliente, la ley 317, cuando esta ley, específicamente esta tercera disposición adicional, ya está derogada. Ya tenemos en realidad una ley, la 1135, que es la vigente, que se refiere al cómputo del 70% del crédito fiscal en compra de combustible. Entonces hagan la comparación y ahí van a poder ver cómo una ley sí puede hacer ese tipo de modificaciones de acuerdo al alcance, de acuerdo a los elementos constitutivos del tributo. Pasamos rápido porque es importante mencionar este tema. A ver, estamos analizando el Decreto Supremo 4198. Hemos visto la parte legal, qué límites pone la ley a las normas inferiores a esta, pero bueno, ahí tenemos el Decreto Supremo 4198 emitido el 11 de marzo del 2020, que tiene tres acápites, lo vamos a llamar. El primero, con afectación al IUE,
el segundo con afectación al IT y el tercero con afectación al IVA referido a profesionales libres u oficios. En el IUE, ¿qué nos dice? Tenemos 3 puntos importantes en el impuesto a las utilidades de las empresas. El punto 1, diferimiento de pagos hasta el 29 de mayo. Está sencillo. Prácticamente es una prórroga, ampliación de plazo a los vencimientos para presentar la declaración jurada y para pagar el impuesto. En otras palabras, para liquidar, determinar y pagar. Este punto 1 está concordante con el artículo 53 de la ley 2492, donde señala que la administración tributaria puede disponer, obviamente fundamentando, prórrogas de oficio para el pago de tributos. Obviamente, estas prórrogas, este tiempo de prórroga no implica la aplicación de intereses ni sanciones por el tiempo sujeto a la ampliación de plazo. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Que no era tan necesario incluir este diferimiento en un decreto supremo, ya que la administración tributaria está facultada para ello. Pero al incluirlo en el decreto supremo, no es más ni nada menos que una norma que sí es que está pegado a se puede decir, a la ley y es perfectamente aplicable. Entonces, el diferimiento del pago del IUE, cuando tenía que efectuarse normalmente el 29 de abril, lo han llevado al 29 de mayo, es aplicable perfectamente en materia tributaria y conforme a lo que establece la ley. Punto 2. ¿Qué dice? Que el IUE, obviamente con cierre a diciembre de 2019, puede ser pagado en 3 meses, ¿sí? En 3 meses, con el 50% de pago inicial hasta antes del 1 de junio, sin cobro de mantenimiento de valor, intereses y garantías. Bueno, acá vamos a señalar lo siguiente. Vean ustedes, si el 29 de mayo vence el pago del IUE, el nuevo vencimiento, una vez efectuado un pago inicial, se puede efectuar inclusive hasta 3 cuotas más. Estuviéramos hablando de junio, julio, agosto, es decir, durante 3 meses más se puede pagar el otro restante 50%. ¿Qué tenemos en este caso? Tal vez la parte del mantenimiento de valor e intereses y garantías que sí establece el decreto supremo que no van a ser cobrados. Pero bueno, ahí ustedes vean lo que dice la ley y qué dice el decreto supremo. Sin embargo, un poco ya vamos a enriquecer haciendo la comparación, no comparación, ya revisando la reglamentación de este decreto supremo emitido recientemente, es decir, la resolución normativa del directorio, la 8 del 2020, con fecha 7 de abril del 2020, reglamenta esta parte y señala lo siguiente. Acá ya vamos a aclarar. Después vamos a pasar a ver en Excel cómo son la aplicación ya práctica de esta disposición. Nos dice que el 50% en realidad es un pago inicial, no es la primera cuota. Entonces, ¿qué significa? El restante 50% sí van a ir a diferirse en 3 cuotas adicionales o en 3 cuotas posteriores a este pago inicial. ¿Ya? ¿Qué más? El punto 3 es respecto al IUE. La deducción de donaciones en efectivo, bueno, a favor de las realizadas a favor de hospitales, ya sean públicos o privados, que se realizan hasta el 31 de diciembre de 2020. Permítanme hacer unos ejercicios. Tenemos acá. Vamos a subir acá. Compartir. Bueno, entonces la aplicación de estas disposiciones respecto al IUE, estuviéramos hablando de la siguiente manera. Acá. Primero, hablando del pago del IUE en 3 cuotas mensuales. Vamos a suponer que el IUE liquidado a pagar, es decir, un IUE a favor del fisco, asciende a 15,000. ¿Qué nos dice la disposición o ese decreto supremo? Que si el contribuyente
paga hasta antes del 1 de junio, es decir, hasta el 29 de mayo, que es el vencimiento, obviamente puede hacer el pago el 29, el 30 y el 31 de mayo, que va a ser sábado y domingo. Si lo hace el pago sábado y domingo vía internet, ya seguramente el pago va a ser considerado como si hubiera realizado antes del 1 de junio, eso está claro, no hay problema. En sencillo, habría que pagar hasta el 29 de mayo este 50% como cuota inicial. ¿Ya? Y la primera, segunda, como tercera cuota, tienen que estar pagadas de forma mensual. Bueno, la resolución 8, recientemente publicada, señala que el plazo para pagar es hasta el último día hábil del mes de junio, la primera cuota. La siguiente cuota hasta el último día hábil del mes de julio y, bueno, tenemos la última hasta el último día hábil del mes de agosto. Los porcentajes no está aclarado respecto a, es decir, en el decreto supremo no está claro, tampoco está claro en la resolución de impuestos nacionales que reglamenta este aspecto. Los porcentajes me refiero a la primera, segunda o tercera cuota. No sé si esto va a estar a libre decisión del contribuyente o van a ser prorrateados, es decir, el 50% restante va a ser prorrateado en 3 cuotas de forma directa para que el contribuyente se acoja. Lo importante respecto a este beneficio, entre comillas, que tiene el contribuyente es que una vez realizado el contribuyente el pago del 50%, tiene que realizar el trámite ante la administración tributaria como facilidades de pago, ¿ya? Llenando el formulario correspondiente. Obviamente, el trámite lo vas a realizar en plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales. Se entiende una vez ya levantada la cuarentena total, cuando las actividades vuelvan a su normalidad, entre comillas. ¿Qué significa? Que el contribuyente tiene que hacer su trámite de facilidades de pago por estas 3 cuotas y el plazo que tiene para acogerse a estas facilidades de pago es hasta el 17 de junio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa si el contribuyente incumple, digamos, el pago de la primera cuota? Se entiende que a partir del incumplimiento se estaría aplicando los accesorios de ley, es decir, intereses, mantenimiento de valor, y según corresponda. Por tanto, el contribuyente tiene que tener el debido cuidado de pagar hasta el último día hábil del mes que corresponda su cuota si decide acogerse a esta opción. Habíamos hablado también respecto a las donaciones. Dentro de las donaciones que el Decreto Supremo 4198 establece, el contribuyente tiene que tener en cuenta lo siguiente. Acá. Primero, que las donaciones tienen que ser efectuadas, es decir, estas donaciones para ser deducibles tienen que ser efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2020. Obviamente, donaciones posteriores a esta fecha pueden seguir existiendo, pero van a entrar nomás dentro las reglas generales de lo que es donaciones conforme establece el Decreto Supremo 24/51. ¿Qué más? Sí o sí las donaciones tienen que ser en dinero. ¿Sí? Tercer punto, estas donaciones deben ser efectuadas a hospitales públicos o privados con destino a mitigar, a frenar, a combatir, como quieran entenderlo, a esto de la pandemia, lo que es conocido como el COVID-19. ¿Ya? Y acá, la deducibilidad para la gestión 2020. Excelente. Pero el decreto supremo señala, entiendo que ha sido una confusión de redacción o un error de typeo, señala y dice, esas donaciones van a ser deducibles obviamente hasta el 10% de la utilidad medible entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Hasta el 2019. Acá, a ver, si la deducibilidad se refiere a la gestión 2020, la cual está en marcha,
no tendría que medirse ese 10% como utilidad del 2019. Les comento que la resolución 8 recientemente emitida por impuestos ya es más claro y la medición del 10% refiere a la misma gestión 2020. Es decir, todas las donaciones efectuadas durante la gestión 2020, ese 10% va a ser medido conforme a la utilidad de esa misma gestión. Estamos hablando de la misma 2020. Punto 6. Para el caso de contribuyentes con cierres fiscales diferentes, por ejemplo, marzo 2020, prácticamente no hay una aclaración, tampoco hay en la resolución la 8 del Servicio de Impuestos Nacionales, pero estuviéramos hablando y concluyendo de la siguiente forma. En el caso de las empresas que cierran en marzo 2020, junio 2020, septiembre 2020, por decir, sus donaciones que efectúan, las donaciones de esta manera que efectúan, obviamente, van a ser deducibles para la gestión que está en marcha. Me explico. Una empresa minera, por decir que cierra septiembre de 2020, ¿ya? Entonces, todas las donaciones que efectúe durante este tiempo, hasta septiembre de 2020, serán deducibles para esa gestión. Y por decir, octubre, noviembre, diciembre, sigue efectuando donaciones, serán deducibles para la siguiente gestión, porque son, de acuerdo al decreto supremo, todas las donaciones van a ser deducibles hasta aquellas realizadas hasta el 31 de diciembre 2020. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación. Acá estamos. Eso es respecto al IUE. Pasamos a lo que es el IT. ¿Ya? ¿Qué señala el decreto supremo? Dice lo siguiente. Primer punto. Dice, aumento de la proporción del pago a cuenta del IT por cancelación al contado del IVA hasta el 15 de mayo. Ya. El contribuyente tiene un beneficio, tiene otra opción. En el caso de cancelar hasta el 15 de mayo, antes del vencimiento, hasta el 15 de mayo su IVA, bueno, se va a beneficiar de la siguiente forma. Para el caso de contribuyentes resto, el beneficio va a ser 1 a 1.2. Lo vamos a ver en un ejercicio, esta forma de beneficio, por favor. Para el caso de contribuyentes como PRICOS y GRACOS, aplicará un factor de compensación de 1 a 1.1. Estamos hablando acá, reiteramos, de contribuyentes que cierran su gestión al 31 de diciembre de 2019. Este tiqueo significa que esta disposición del decreto supremo no está contrario a lo que es el artículo 6 de la ley 2492. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pago a cuenta, ¿sí? De un pago a cuenta. No estamos moviendo los elementos constitutivos del impuesto, en este caso del IT. ¿Ya? Simplemente se está beneficiando el contribuyente o está dejando de pagar el contribuyente un importe en virtud a estos beneficios que, bueno, el Poder Ejecutivo le está otorgando al contribuyente. Es decir, usted debía pagar un IT de 1.000, por decir, en virtud de estos beneficios usted va a pagar únicamente 900 bolivianos, por decir. ¿Ya? Lo vamos a ir explicando también en el ejercicio. ¿Qué más tenemos? Tenemos el punto 2 que se refiere a la reducción de la base imponible. Esta parte, desde mi punto de vista, desde mi análisis, es el más delicado, ya que acá se está tocando, como dice su nombre, la base imponible del IT, que eso debería efectuarse mediante ley. Pero bueno, prácticamente, de manera práctica, mejor dicho, lo vamos a ver cómo se aplica de todas formas esta disposición en Excel. ¿Y qué nos está diciendo? Que de la base del IT tenemos que restar, o el contribuyente tendrá que restar el IVA efectivamente pagado, ¿ya? Durante 6 meses en el caso de contribuyentes restos y durante 3 meses en el caso de contribuyentes PRICOS o GRACOS. Acá había una interrogante respecto a que desde qué mes se aplica, desde febrero o desde marzo o desde cuándo este beneficio, entre comillas, pero ya la resolución de impuestos, la 8, que estamos mencionando desde el principio, ya aclara. Entonces, la aplicación es desde el mes de marzo.
Y veamos, por favor, de nuevo regresamos a Excel para ver los ejemplos. Ahí está. Acá. A ver. Y empecemos por el aumento de la proporción del pago a cuenta, solo si se paga el IUE hasta el 15 de mayo. Vean ustedes, este beneficio de incremento de la proporción como pago a cuenta contra el IT del IUE, obviamente, es excluyente del beneficio de pagar el IUE en cuotas, en 3 meses pagando una cuota adicional del 50%. No sé si me dejo entender acá. Acá habíamos visto esta opción que tiene el contribuyente de pagar el IUE en 3 cuotas. En realidad en 4 cuotas, prácticamente estuviéramos hablando en 4 cuotas. Es excluyente de este otro beneficio. Si ustedes hacen la práctica, no pueden consolidarse entre sí uno y otro. Se excluyen, o es uno o es el otro. Y veamos como ejemplo. Esto está sencillo. Dice lo siguiente, habíamos visto que los contribuyentes gracos y pricos, o pricos y gracos, tienen el beneficio, en este caso, de hacer un incremento proporcionalmente de 1 a 1.10. ¿Qué estamos mencionando? En sencillito, nos está diciendo lo siguiente, si usted paga X monto del IUE hasta el 15 de mayo, auméntele a ese X monto un 10% más, y ese va a ser su pago a cuenta contra el IT. ¿Ya? Y en el caso del resto, señala, a ese monto pagado, usted auméntelo el 20% más y ese va a ser su pago a cuenta para el IT en los meses posteriores. Y acá como ejemplo tenemos, pago IUE hasta el 15 de mayo. Decide pagar el contribuyente en efectivo, obviamente. Esto tiene que ser en efectivo, está clarísimo. El decreto supremo. Y paga los 20,000 bolivianos acá como ejemplo. ¿Ya? El contribuyente tiene el derecho, de acuerdo al decreto supremo, a aumentar la proporción del pago a cuenta en 10%. Entonces tendrá que añadir el 10%, acá tenemos, por favor, si hacen seguimiento también a las fórmulas, 10% de 20,000, 2,000. Total pago a cuenta temporal prácticamente va a ser los 22,000, que suma el pago realmente efectuado más el incremento de la proporción que se refiere al decreto supremo que estamos analizando. A ver, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Si el contribuyente paga el 15 de mayo, tiene derecho el contribuyente a empezar a compensar este importe a compensar me refiero contra el IT, a partir de junio. El IT de junio ya puede ser compensado con este monto. ¿Me dejo entender? Y por si acaso, ya la resolución 8 que estamos mencionando, voy a ser reiterativo en esto, es sanamente, hay que rescatar esto, es sano y claro al respecto. Vamos a poner un ejemplo. Y señala lo siguiente, ¿qué pasa si el contribuyente tiene todavía un IUE de la gestión 2018? ¿Ya? Todavía tiene saldos del IUE de la gestión 2018. Muchos están preguntando, ¿puede todavía ese saldo utilizar contra el IT de mayo? Sí puede utilizar contra el IT de mayo, ¿ya? Ya que el IT de junio recién podrá ser utilizado, recién podrá ser compensado, perdón, con el pago del nuevo IUE. ¿Me dejo entender? Seguimos con el siguiente universo de contribuyentes que se refiere a resto del régimen general. Dice, ¿no? Usted paga 1 del IUE y se va a beneficiar con 1.20 como pago a cuenta. Perfecto. Entonces el ejemplo va. El contribuyente paga hasta el 15 de mayo su impuesto a las utilidades. Ojo, acá se me vino algo a la mente. Quiero también ser claro al respecto. El pagar el IUE, obvio, tiene que ir acompañado de la declaración jurada del IUE, el formulario 500, 510.